Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. El reconocimiento de los feminismos aparece con el nuevo milenio, planteando necesidades e improntas con debates intensos en el mundo entero. Problemáticas y posibles soluciones en el encuentro de las distintas corrientes. La pregunta urgente. En la conducción, la periodista Inés Maldonado, la doctora Návard Nazarian y la participación especial de Graciela Tejero Coni, directora del Museo de la Mujer. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez en nuestro segundo programa. Estamos con las ganas de, comentarles las noticias de estos últimos días. Y por otro lado, les quiero recordar que estamos en la pregunta urgente y soy Inés Maldonado y mi rol dentro del programa es estar en esto de las preguntas, en entrevistar, en tratar de investigar un poco más profundamente los temas con nuestros enviados. Como todas las semanas nos encontramos aquí, yo quiero invitar a mis compañeras y les paso el micrófono. Hola, ¿qué tal? A toda la audiencia, gracias Inés. Sí, hablabas de qué es lo que ha sucedido para las mujeres en estos últimos días y la verdad estamos llenas de información. La más grave, me parece a mí, es la situación de femicidios que nos sigue golpeando y mucho más en pandemia y cuarentena. Lo que ha sucedido en estos días en el NOA, en particular en Jujuy, con 5 femicidios en 30 días, ha sido escandaloso. Bueno, se encontró, ¿no? El domingo pasado al adolescente de 17 años. Sí, me gustaría esperar un poquito para entrar en tema. Vamos a tratar uno de estos temas, pero está hablando Graciela Tejero Coni y es la directora del Museo de la Mujer y de las Mujeres, y está siempre con la inquietud y la impronta de transmitirnos su actividad constante dentro de los feminismos y su actividad docente. Y también a mi lado está a quien le paso el micrófono. ¿Quién es? Hola, buenas tardes. Yo soy Návard Nazarian. Muchas gracias, Inés, Graciela. Para mí es un placer y un orgullo, y lo tengo que decir al aire, y hasta emocionante estar compartiendo este espacio con ustedes. Me siento eternamente agradecida porque sé que va a ser un espacio con 2 grandes mujeres de quienes tengo mucho para aprender. Y mi lugar en este programa quiero que sea desde mi lugar de mujer, de abogada, de feminista, de madre, de hija, de inmigrante, de esa armenia que hace muchos años que vive y se siente argentina de corazón. Quiero ser esa compañera, la trabajadora, todas esas voces de las mujeres que tienen algo para decir y que se corran, y que esas voces quiero traer a este programa para que nos podamos preguntarnos, para que no solamente para estar siempre de acuerdo y no solamente para encontrarnos en los acuerdos que tenemos, sino también encontrarnos desde las diferencias. Me gustaría que ese sea mi rol en el programa. Bueno, hecho esto, hemos dado como inicio a la presentación de esta parte del programa. Yo me muevo mucho y sé que Gerardo se enoja por ahí, pero bueno, hay que acostumbrarse a lo que hay. Vamos a ir relajándonos. Entonces, vamos a tratar durante el día de hoy los temas inherentes a la actualidad en esta primera etapa del programa, y nos vamos con un poquito de música, si ya la tienen lista. ¿Y qué vamos a escuchar? Abolicionistas antiputeros,
en la voz de Insujeca. El cuerpo no es mercancía, no vengan con esa vaina, no se vende, no se fía. Regular la explotación es reforzar con leyes la dominación masculina que no mejora las condiciones de vida de ninguna mujer menos de las prostituidas, normalizando la cultura de la violación, industria de la vagina como entretención, cuerpo de mujeres como carne de cañón, pornografía, la moderna libertad de expresión. No es un realismo defender la existencia porque existe patriarcado, existe la violencia. Porque existe patriarcado, existe la violencia. El trabajo sexual jamás será liberación, tan solo maquillar la esclavitud y la humillación. Digamos alguna vez las cosas por su nombre, ética prostituyente al servicio de los hombres. No es una victoria, tan solo otra derrota, porque legalizar su asqueroso semen en la boca de millones de mujeres objetualizadas. Esta es la realidad, no es ningún cuento de hadas. Prostitución y las víctimas de trata, el abuso no se compensa con oro ni con plata. Dejemos de una vez afuera los pretextos, la violencia milenaria se nos viene de subtexto. El abolicionismo no es anatema, la supremacía masculina es el verdadero problema. Feministas a favor del proxeneta, yo voy frente al patriarcado sin ninguna treta, denunciando la heterosexualidad obligatoria. Las violaciones en manada siguen en la memoria. Todas las muertas están acá presentes, son la fuerza para decir que el cuerpo no se vende. Son la fuerza para decir que el cuerpo no se vende. El cuerpo no se vende, no se vende. Ni la mente, el cuerpo no se venden. El cuerpo no se vende, no se vende, no se vende. El cuerpo no se vende. Movimiento de mujeres con conciencia. Si no cae el patriarcado no se acaba la violencia. Si no cae el patriarcado no se acaba la violencia. Si no cae el patriarcado no se acaba la violencia. Si no cae el patriarcado no se acaba la violencia. 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 Si no cae el patriarcado no se acaba la violencia. 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 Seguimos en la pregunta urgente. Bueno, continuamos con el programa y ahora sí con las noticias de esta semana. Graciela, contanos un poco, adelantanos, los casos sobre todo de femicidio en Jujuy que se sucedieron. Después vamos a ir ampliando cada una en lo que haya investigado. ¿Está bien? Gracias, Inés. Sí, mi indignación inicial y fue por esto mi adelanto del tema, porque realmente estoy muy indignada, porque entiendo que si no hubiera habido esas marchas espontáneas frente a cada caso, la situación ni siquiera hubiera trascendido por su gravedad en los medios. Hay una enorme ausencia de políticas públicas en Jujuy. Hay una irregularidad en la justicia enorme, pese a haber fiscalías especializadas para esto. Sin embargo, fue la gente la que hizo el rastreo, fue encontrando los cadáveres, primero de Yara, después de Gabriela, y eso obviamente generó una indignación popular y una respuesta rápida del movimiento de mujeres y feministas que se han presentado a la legislatura. La legislatura por primera vez convocó a 80 organizaciones de mujeres que están en este momento exponiendo sobre la emergencia en violencia, que no es una emergencia del NOA, es una emergencia nacional que todavía no se toma más allá de la burocracia de los papeles, y están siendo escuchadas para ver qué puntos son los urgentes para la provincia. Y un gran silencio de Morales, que solo habla de pandemia. Sí.
Bueno, vamos a recordar que hubo 4 casos que desataron las marchas en contra de los femicidios. El de Cecia Nicole Reinaga, que sucedió el 8 de septiembre, murió estrangulada en Abrapampa. Hay 3 detenidos, uno de los imputados tiene solamente 14 años. Luego está Yara Rueda, 16 años, estrangulada también. Desaparece unas horas antes que Gabriela Abigail Cruz, que es la última en aparecer muerta. Roxana Masala, envenenada por su novio, el día anterior a su muerte participó de la marcha de Ni Una Menos. Es increíble, era una militante y se vio envuelta en una relación que terminó con este desenlace. Y finalmente Gabriela Abigail Cruz, de 24 años, la mató su expareja en Palpalá. Hubo 2 incidentes en esta localidad. Sí, casualmente las marchas de Palpalá de mujeres y del pueblo han sido las más grandes de toda la provincia. Sí, sí, es una respuesta inmediata que confronta con la respuesta que da el Estado a esta situación. Bueno, creo que la pandemia y la cuarentena eterna que estamos viviendo ha desnudado de una forma muy cruda toda esta situación de falta de acción del Estado, falta de acción efectiva del Estado. Después, un poquito más adelante, les voy a contar un incidente que me enteré hoy, que es bastante interesante. Después otro, sí. Sí. Sí, no, por favor. Yo no sé si vos, Navar, estuviste viendo algo del tema, sobre el tema de femicidios, de lo que ha ocurrido en estos días, pero me gustaría interrumpirte, si no, y comentar que fue rescatada por la policía de La Cañada, en Quilmes Oeste, una mujer que estaba encadenada a la cama en mal estado de salud y maltratada. Un familiar, escuchen esta historia, se presentó e intervino la Fiscalía número 1, se presentó denunciando esta situación. Esta Fiscalía pertenece al Departamento Judicial de Quilmes. Ariel Rivas, su titular, no tomó medida alguna, agravando el estado psíquico y físico de esta mujer, que estaba privada de su libertad por su propio esposo. Nuevamente, y ante un nuevo requerimiento de la familia, la policía insistió frente al fiscal Ariel Rivas, repito, de la Fiscalía 1 de Quilmes, quien finalmente ordenó el allanamiento y fue rescatada la mujer, deshidratada, desnutrida, golpeada y sujetada a una cama. Dominio patriarcal. Totalmente. Y queda demostrado que ese dominio patriarcal es universal. Sí, el caso del matrimonio Neus lo pone en evidencia. No es un problema de clases sociales, es un problema de patriarcado. Sí, Femicidio de Sarabia pone en evidencia que recorre todas las clases. Así es. El tema de la violencia de género, que siempre se imputó a ciertas clases sociales, está demostrado largamente. El caso Dálmaso, en distintos estamentos de nuestra sociedad se repiten. Pero lo que es peor, como está comentando Graciela, nos enfrentamos a la anomia, digamos, del Estado, que frente a esto no toma las medidas necesarias. Yo creo que si nosotros hemos votado un Congreso de la Nación, y acá involucro a todos los partidos, y tienen un mandato de la ciudadanía, lo mínimo que deberían tratar son los temas tan urgentes que nos agobian directamente en esta situación. Navar. Sí, yo te quería comentar de un caso que sucedió hoy, que encontraron muerta a María Florencia Gómez en el pueblo San Jorge, a 200 kilómetros de Rosario. Ella era militante muy activa, feminista y comunista. Entonces la encontraron,
en un descampado, tenía 2 hijas muy pequeñas. Digo, son noticias que realmente si hiciéramos el programa todos los días tendríamos nuevos casos para comentar, que me parece que es una historia de terror que vivimos las mujeres diariamente, y creo que esta cuarentena lo que ha hecho es ir de alguna manera profundizando esta problemática, que obviamente que no es de ahora ni arrancó en marzo, pero sí se ha profundizado con tantos meses de encierro en toda la sociedad, y como decían ustedes, en todas las clases sociales, que se ve mucho más expuesto en estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Bueno, aparte de este tema, queremos con fervor conocer cómo fue este encuentro de mujeres del día sábado que abriste vos, Graciela. A ver, ¿cómo fue todo? Sí, bueno, el contexto de femicidios, la verdad que es el mejor contexto precisamente para plantearnos la necesidad de una organización muy férrea de las mujeres para hacer frente, ¿no?, a semejantes atropellos. Y el dato del fin de semana para el movimiento de mujeres y el feminismo en la Argentina ha sido precisamente la realización de encuentros nacionales de mujeres, en el caso del 35, coordinado desde su comisión organizadora en San Luis, que bueno, tuve el honor de que me convocaran para abrir con una charla, con una mesa redonda junto a una joven santafesina. Pero también en manera simultánea se dio el primer encuentro de lesbianas, bisexuales, travestis, trans, intersex y no binarias, también coordinado desde San Luis. Y por tercer lugar se desarrolló en las jornadas de feminismos populares convocadas por una parte del Frente de Todos. Esto me parece de tener en consideración porque es la primera vez que el movimiento de mujeres, después de 34 años de encuentros nacionales de mujeres, tiene iniciativas que lo dividen, que lo fracturan de alguna manera, y lo fracturan con características que precisamente en el 35 encuentro, en el preparatorio del 35 encuentro, se puso en evidencia que son sus modalidades, son las características propias que como construcción colectiva se han ido armando durante tantos años. En primer lugar, la autoconvocatoria, el autofinanciamiento, la horizontalidad en el debate, lo cual hizo que en la apertura yo tuviera que plantear mis dudas alrededor si lo mejor eran estas charlas, tratándose de temas a veces de mucha intensidad de debate, como puede ser el caso del aborto, la prostitución, la transexualidad, el trabajo, que merecen que sea discutido por las miles de mujeres, y esa ha sido la modalidad durante 34 años, y eso no lo reemplaza de ninguna manera una mesa redonda o una charla. Y eso está necesitando la presencialidad para poder recuperar el corazón de 34 años de encuentros nacionales de mujeres, que son sus talleres, donde las mujeres, a partir de su propia experiencia, avanzan en conocimiento de su opresión, toman conciencia que sus problemas no son personales sino que son sociales, y se dibujan los caminos para salir en camino a la liberación. Esta particularidad la pongo en evidencia, Inés, porque en el caso de San Luis, el primer encuentro de lesbianas, bisexuales, trans, travesti, no binarias, está sostenido económicamente por un proyecto de presupuesto del gobernador Rodríguez Sá, nada menos que de 121 millones de pesos. Una barbaridad. Cuando no se destina en cantidad proporcional, y estamos hablando de 3 días de funcionamiento nada más, sí, no se destina en cantidad proporcional para la prevención de incendios, que esta semana ha sido fatal en San Luis, sí, y ha tenido el fuego al borde de la propia capital. Y por otro lado, el de los feminismos populares, que es una parte del Frente de Todos, que tampoco es la modalidad de los encuentros durante 34 años.
porque nunca han sido convocados desde un único partido político. Claro. Sino que todas las mujeres de todos los partidos políticos, sindicatos, agrupaciones sindicales, movimientos feministas, el encuentro siempre ha cerrado en estos últimos 34 años con un eslogan que es que el encuentro es de todas. Claro. Y en este caso, los encuentros que se hicieron de manera simultánea fueron solo de algunas. Así que bueno, me parece que hay que estar atentas. El domingo también hubo una perlita, los partidos de izquierda trotskista movilizaron sus corrientes de mujeres al Congreso. Nos está costando mucho en pandemia hacer grandes movilizaciones, salir a la calle tiene una gran contradicción. Por un lado, en lo íntimo, una gran necesidad de salir y expresarse con toda la fuerza. Por otro lado, esta situación de cuarentena y pandemia universal que hace que uno tenga la responsabilidad de cuidar al otro. Claro. Y eso a veces nos detiene. No sé qué va a suceder este 17 de octubre, que hay una convocatoria por un lado virtual y por otro lado presencial. Pero lo cierto es que esa contradicción existe y en este caso las jóvenes, las mujeres de los partidos de izquierda tomaron la decisión de movilizarse en Congreso de manera simbólica en esta fecha que en los últimos años ha sido la de los encuentros nacionales, ¿no? La del Claro. fin de semana largo. Eso trae bastante controversia también, sí, por el tema de pueblos originarios, ¿no? Porque el hecho del 12 de octubre hace ruido. Sí, sí, sí. También tengo que comentar que en los últimos días la ciudad de Buenos Aires se ha visto invadida de marchas de todo tipo. Hoy mismo hubo fuertes convocatorias de distintos grupos, Polo Obrero, Barrios de Pie, que vienen haciendo presencia en la calle con mucha fuerza. El día 12 de octubre hubo un banderazo que movilizó muchísima gente, estaba todo el centro de la ciudad por donde yo me estaba moviendo lleno de manifestantes. Y bueno, si bien es cierto que se trata de mantener la distancia social y también está esta cuestión de cuidar al otro, aparentemente la necesidad de estar expresándose en la calle es muy fuerte. Pero las mujeres sufren un golpe al politizarse los grupos cuando necesitamos debatir todos y encontrar los puntos de encuentro, porque los puntos comunes, ¿no? Pienso que uno de los temas fundamentales que nos juntaron en este programa es encontrar ese hilo conductor, porque todos tenemos diferentes miradas, pero pienso que ese hilo conductor tiene que ser una coincidencia en lo básico para generar protección, evolución dentro de la situación de la mujer y sobre todo un cambio cultural en la manera de vernos, tanto en los hombres como en las propias mujeres. Hay muchas experiencias que en algún momento, cuando tratemos el tema de violaciones, etcétera, en este ciclo, se da que las propias mujeres adultas que se enteran de las violaciones, por ejemplo, tapan la situación. Entonces, yo las invitaría a dejar de lado lo partidario y empezar a generar políticas que nos ayuden a todas, que estemos todos y todas, todes presentes. Me cuesta porque no soy joven como para manejar el lenguaje inclusivo, pero realmente lo reconozco y reconozco el esfuerzo enorme que hacen la nueva generación por darse a conocer, por plantarse frente a una demanda que cuesta aún en el siglo XXI remontar. Las injusticias siguen, los femicidios. No me canso de decir que paso permanentemente por la zona de tribunales viendo las colas de las mujeres golpeadas en violencia
de Género, que creo que es un organismo navar nacional, ¿no es cierto? Es la OVD, es la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que se encuentra aquí nomás a unas cuadras de la radio, y que lamentablemente en estos meses de pandemia, a las 24 horas, porque no importa el horario que uno pase por ahí, y se encuentra con las filas de decenas de mujeres aguardando para realizar la denuncia. Bueno, dicho esto, pensemos, tenemos unos segundos para terminar esta primer parte del programa, y las invitamos a sumarse a nuestra convocatoria para todos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Seguí el coloquio IDEA en vivo por ecomedios.com. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Voces de nuestra gente, desde todos los territorios, en la pregunta urgente. Bueno, el tema de hoy, gente, es la prostitución. Y para hablar de ello va a ser una pequeña introducción Graciela. De esta manera vamos a ir tocando los temas que nos van a ir surgiendo. Sí, me toca... Debo tener cara de historiadora, no solamente es que título. Sí, ¿no? Porque sí, son temas que todo el mundo dice, bueno, pero la prostitución existió siempre. Entonces, ¿qué historia va a tener algo que no tiene origen? Sin embargo, tendríamos que plantearnos que la prostitución, como la familia o la iglesia, es una institución social y como tal es parte de los pilares que sustentan el sistema patriarcal. Y para comprender este fenómeno hay que pensar en orígenes, y esos orígenes son históricos. La prostitución nace junto a la monogamia, y queda demostrado que el ideal estrictamente monógamo siempre ha sido solo para los varones. No, a nosotras no nos han puesto en un molde de una sexualidad restringida, y sin embargo el varón siempre con todas las libertades. La historia nos devela que la prostitución entonces no es un ingenioso invento de prostitutas, sino el resultado de la necesidad del control del cuerpo de las mujeres y la violenta imposición de un sistema de dominio masculino, que es a lo que llamamos patriarcado. Claro. Así entonces yo les decía que la monogamia y el sistema patriarcal nos dividió a las mujeres en algún momento de la historia en dos categorías de consideración social opuesta. Y entonces algunas pasamos a ser buenas y otras pasaron a ser las malas de la película. Claro. Unas para la reproducción legítima y por lo tanto controladas, y otras para el placer sexual de los varones sin importar la descendencia que esas mujeres tuvieran. Por lo tanto, el control sobre esas mujeres era de otro tipo, pero no por eso menos controladas. La prostitución entonces está garantizada desde su origen, desde el propio Estado y las religiones. Podríamos hacer historia sobre las casas de placer que ya en el siglo VI a.C.
se instalaron en Atenas, ¿no? En tiempos de las leyes de Solón. Sí. Y por otro lado, desde el punto de vista religioso, podemos rastrear las jóvenes para el servicio del siglo III en la India. O sea que Estado y religión siempre han sido garantes de esta división ancestral de las mujeres. El control de nuestros cuerpos y nuestra capacidad de producción y reproducción entonces condicionó nuestra sexualidad, nuestro goce, las prácticas sexuales y estrategias reproductivas que vamos a ver a lo largo del programa, y que sin duda va a quedar reflejado los fines económicos a lo largo de la historia y en la actualidad que se generan sobre nuestros propios cuerpos. La prostitución entonces adquirió formas y modos de funcionamiento según la época, pero siempre tienen rasgos comunes. Fíjense, lo vamos a ver con las entrevistadas, la extranjería, la marginalidad, la diferenciación de clase al propio interior de las prostitutas y un aumento en tiempos de crisis económica. Esos son rasgos que los vamos a encontrar en todo momento. Por lo tanto, no hay compatibilidad posible entre prostitución e igualdad entre varones y mujeres, precisamente por su propio origen, ¿no? Es como un médico que tiene que hacer un buen diagnóstico para aplicar una buena terapia. Si nosotros sabemos cuáles son los orígenes, las causas de este mal, encontraremos los caminos precisamente para salir de esta desigualdad. Por lo tanto, presentar a la prostitución, como han sido los debates de las últimas épocas, como un trabajo sexual en pos de la libertad y el empoderamiento individual de las mujeres, está al margen de la contextualización de estos rasgos que yo les refería. La extranjería, la marginalidad, la clase social, la crisis social y económica, y entonces pasamos a defender una falsa emancipación sexual con un sentido muy liberal. Claro. Y esto en realidad lo que hace es exonerar la violencia sexual de los varones. Claro. Y vuelve a subordinar a las mujeres. Ese es el modelo en el cual están más plantadas los debates entre reglamentarismo y abolicionismo. Sí. Navar, vos ¿qué podrías aportar de acuerdo a lo que has gestionado y has visto a lo largo de tu trayectoria? Ella trabaja en la cuestión social muy fuertemente. ¿Y cuál es tu mirada sobre el tema? Mira, Inés, lo que yo puedo llegar a decir desde una vivencia tal vez personal mezclado con una pequeña experiencia académica que tuve en la Facultad de Derecho de ser ayudante en el posgrado de los delitos contra la integridad sexual, y después en el día a día en los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, para poderse llegar a sacar una conclusión un poco entre todas esas relaciones. Lo que te puedo llegar a decir que hay como una especie de vacío legal en este momento en Argentina, porque es como que no está ni permitido ni prohibido la prostitución, y lo que yo siento un poco es que las que terminan siendo criminalizadas, aunque la mirada de la ley, el espíritu de la ley no llega a ser, digamos, la prohibición de las que ejercen la prostitución. Lo que está prohibido es el proxenetismo, y hay que decirlo con todas las letras. Exacto, claro. Ese proxenetismo, pero la realidad es que las chicas de los barrios vulnerables que salen en este momento, por ejemplo, de pandemia, para hablar, por ejemplo, de una experiencia, terminan siendo en estos momentos criminalizadas, detenidas, pasan 2-3 noches en las comisarías. Entonces digo, como que yo siento que hay una necesidad de poder aclarar esta situación para que terminen siendo, digamos, que se cumpla el espíritu de la ley que tenemos en Argentina. Porque, por ejemplo, yo hice un análisis de las 24 provincias que tenemos en Argentina. En 10 solamente hay una multa, digamos, se multa o se arresta hasta 60 días el proxenetismo, pero de las 24 provincias solamente 10, y encima los tienen en sus códigos contravencionales, que son la mayoría de la época, digamos, de la historia más nefasta de Argentina, que son de la época de la dictadura militar.
Del que no se habla es del que consume el cuerpo de mujeres. Exacto, a eso quería del putero, de ese no se habla. Y no se le persigue tampoco, porque no vamos a conocer nunca un cliente o un consumidor, me gusta mucho más llamarlo. Sí, no es cliente, salgamos del mercado, las mujeres no somos mercancía. Exacto, me parece que es más un consumidor, no vamos a saber nunca que haya pasado una noche o ni siquiera un ratito en una comisaría, digo, entre las tres no creo que podamos contar una experiencia que hayamos vivido, porque no sucede, porque en la realidad terminan siendo criminalizadas las mujeres que ya son vulnerables, y yo siento que se les termina revictimizando de alguna manera, de la forma que funciona, que yo repito, para mí no es el espíritu de la ley, pero sí es lo que pasa en la realidad. Bueno, dentro de la prostitución existen métodos de captación. Hay una idea como instalada de que la mujer un día se le ocurre ser prostituta y se prostituye. Y hay un montón de mecanismos que a lo mejor podemos debatir e informar, que es a través de la captación de menores, y creo, Graciela, que si te parece hablar un poquito sobre ese tema. Sí, me hace pensar esto que vos decís, uno casi de manera inconsciente repite, el lenguaje expresa ideología, y vos decías las mujeres se prostituyen. Es la única caso en el que los verbos se conjugan de esa manera. Claro. Uno no dice que un esclavo se esclaviza. Claro, claro. Bueno, ¿por qué decimos que una mujer se prostituye? En realidad hay condiciones objetivas milenarias, por esto que veíamos antes del recorrido histórico, sí, que lleva a las mujeres a esa situación de subordinación y de explotación sexual. Pero la mujer no elige ese lugar. Sí. Hay precisamente métodos de captación. Pero por otro lado, hay una intencionalidad de separar trata de prostitución. Como si aquello que está en el marco de la trata, como, lo pongo entre comillas, prostitución forzada, el secuestro, la desaparición, o sea, podemos encontrar figuras que esas entonces deben ser perseguidas. Pero la mujer que está en prostitución, también lo pongo en comillas, lo muestran como una elección, eso entonces es legítimo y bien visto incluso. Tenemos organizaciones como AMMAR, que ha querido sindicalizar a las mujeres, y precisamente un tema que esté planteado como debate es qué es lo que esas mujeres venden. Porque no se sabe si son patronales o si en realidad son empleadas. Siempre están fronterizas en su categoría. Y por otro lado, han tenido un gran apoyo por parte de sectores del Estado. Bueno, la idea de ir comprendiendo y de sacarnos esta cosa cultural que está incorporada, ¿no? Porque hoy me pasó también, conversando sobre el tema de prostitución, de emitir una opinión no una opinión, mencionar una situación desde un lugar que no correspondía. Es decir, que como me parece a mí que nos tenemos que reeducar todos en todos los aspectos de aquellas cosas que nos parecen necesarias de enfrentar y de generar una lucha, una mejor situación, en comprender, en poner en palabras y en incorporar esas palabras culturalmente. Y esta explicación que acabas de dar me parece que nos enriquece un montón, porque uno tiende al prejuicio permanentemente, y la mirada de aquellos que se han sentado y que han transitado, han vivido o han investigado profundamente estas raíces, nos tienen que empezar a sonar a cada uno de nosotros, las personas que no tenemos acceso a tanta información quizá o experiencia directa. Tenemos el sentimiento de entender las cosas y tenemos el corazón abierto para comprender las distintas situaciones en la sociedad por las que transitan las mujeres. Pero los medios nos cachetean, Inés. Hoy abrimos los portales, ¿y qué había en los portales?
la noticia de que el jugador danés Niklas Bentner confiesa el uso de prostitutas en el fútbol y dice que es una práctica común en los vestuarios. Y esto lo están viendo todos los chicos que abren el internet. Claro. Usa prostitutas, lo cual reafirma esta idea de cosificación de las mujeres. Bueno, con estas palabras duras y esta información que no me la esperaba, me quedé media sacudida. Vamos a ir a un cortecito en unos segundos, no sin antes reflexionar sobre estas cosas que están incorporadas en nuestro modo de vida y a la que no le prestamos atención. La serenidad de poder reflexionar tiene que nacer de cada uno de nosotros, quizás en soledad o con un grupo de amigos que compartan y analicen todas estas instancias culturales que tenemos metidas adentro y que están ahí mirándonos para que las denunciemos. Una vez más, les agradezco, es un tema fuerte la prostitución, pero vamos a hacer una serie de programas en el futuro para profundizar en cada uno de los temas. Ya volvemos. Seguimos en la pregunta urgente. Él se parece mucho al cielo y yo
Bueno, seguimos acá en la pregunta urgente. Creo que Graciela tiene alguna noticia para darnos, alguna novedad. Sí, en este contexto no quería dejar de invitar para el día viernes 16 a las 19 horas al segundo conversatorio de convocatoria abolicionista federal, que en esta oportunidad va a tratar, hablemos del sistema prostituyente, el vínculo, la relación oculta entre prostitución y pornografía. En este conversatorio van a estar Sofía Ferraro, de la provincia de Mendoza, Delia Escudilla, que es una sobreviviente del sistema prostituyente, y Lucero Vega de Buenos Aires, junto a Silvina Sierra, desde la provincia de Santa Fe. Ellas 4 van a estar coordinadas por Mónica Molina, una periodista feminista, abolicionista, que viene precisamente dando este pie a los conversatorios que hemos hecho desde Convocatoria Abolicionista Federal. Les recuerdo entonces, viernes 16 a las 19 horas por YouTube o por FaceLive. Bueno, sigamos conversando un poquito sobre el tema de captación, cómo llega una persona a estas redes y en especial a poder conectarse con esta gente y no poder salir. En general, la captación de mujeres, ya sea de trata o de prostitución, tiene en primer lugar un límite etario, y cada vez ese límite de edad está siendo más bajo. Cada vez son más jóvenes las chicas que entran en el sistema prostibulario, y ese sistema prostituyente no las deja salir. Pasan por situaciones de abandono, situaciones de hambre, situaciones de, a veces incluso una falsa idea de libertad. Se les vende, lo pueden ver eso ustedes en las redes todo el tiempo, se les vende la fantasía de que económicamente puede también ser una salida posible, cuando en realidad lo que se encuentra no es ese el camino, y lo que se pone en juego tampoco es el cuerpo como mercancía. Por allí se oye hablar de que lo que se vende es capital erótico. No, está las mujeres puestas en toda su esencia corporal y subjetiva al servicio de la masculinidad. En la historia, la prostitución ha sido común a la cultura occidental, por lo menos, y a la oriental también, ¿no? Sí, el patriarcado es universal, Inés. Claro. ¿Y de qué manera se fueron resolviendo las distintas crisis? Tendríamos que ponernos a pensar y a investigar, porque hubo momentos en la historia de la humanidad en donde las mujeres que ejercían la prostitución acompañaban hasta los hombres a las guerras, algo impensado, ¿no? Y se fueron utilizando sus cuerpos como una manera de organización social también. No sé en la Argentina, si pudiéramos ahondar en algún momento, existen estas prácticas. Yo creo prácticas en la historia, me refiero. No, como nuestra historia siempre está velada de una cosa triunfalista y los detalles malos nunca se cuentan, me hubiese gustado conocer lo que pasó en los años de la revolución contra los, por ejemplo, los ingleses, o la lucha contra los españoles, en las invasiones en otros países de Latinoamérica. Bueno, podríamos tomar en algún caso lo que han significado para el avance de las líneas de territorialidad las fortineras.
O sea, desde la zanja de Alsina hasta la cruel genocidio de Roca, las Fortineras. Lo que pasa es que tenés que, vos decís en la historia lo que hay que pensar es qué formas ha ido adquiriendo el patriarcado, porque siempre aparece el control del cuerpo de las mujeres, esto que yo les decía al principio, entre las buenas y las malas, al servicio del varón. Claro. No son las mujeres las que eligen ese lugar, es el patriarcado el que, como proceso histórico, tampoco la malignidad individual de ningún varón, sino que es parte del sistema, como se reproduce socialmente, a beneficio de esta estructura de poder. Esas relaciones de poder ejercidas desde todos los varones hacia todas las mujeres a lo largo de la historia, que últimamente ha dado a llamarse como síntesis teórica el género, es la que ha puesto precisamente a las mujeres en ese lugar. Claro. Sí, de hecho, por ejemplo, la historia, como se nota que está también contada por los hombres, porque el caso como por ejemplo de Martina Céspedes, que básicamente no es conocida, pero ni siquiera por muchas mujeres, no hablo por los historiadores hombres, claro. Es una historia que no conocemos. Durante la defensa de Buenos Aires. Exacto. Sí, exacto, las invasiones inglesas. Sería bueno contarla para que todas las que no conozcan esta historia. En 2 minutos, porque por ahí en otro programa podemos contar, porque es una historia bastante interesante, pero Martina Céspedes en 1825 fue la primera mujer que fue fotografiada al lado del general Las Heras vestida de militar, y le dieron un sueldo como por su función, y le dieron el cargo de sargenta mayor. Así que es un caso, y después tiene varias perlitas que lo podemos contar en otro programa, Inés. ¿Cómo no? Bueno, esto sería un empoderamiento de la mujer, ¿no es cierto? Exacto. Que es interesante de marcar y que, como bien decía, no se conoce tan masivamente. Pero volviendo al tema de las Fortineras, o sea que me interesó esto. No sé si podremos profundizar un poco, Graciela. Sí, en algún momento podremos programar esta temática, incluirla en nuestra sección de recuperación histórica. Claro, claro. Bueno, ustedes saben que hemos organizado el programa de manera de tener entrevistas y podemos también discutir y debatir entre nosotras, y a veces a través de preguntas del público lo que les llama la atención o las dudas que nosotras mismas podemos tener. Juntas estamos tratando de transitar un camino de aprendizaje. El aprendizaje nos lo da el poder hablar claramente de las cosas, de los temas tan inherentes a la mujer, y en la prostitución, que es el tema que nos convoca hoy, debemos decir que existen muchas aristas. Existe la prostitución de la mujer, y ahora se han sumado otros grupos en los feminismos que también están sometidos a este desconocimiento. Vos has trabajado con los grupos travestis, trans, etcétera. ¿Qué perfil y qué situaciones sociales están viviendo? Inés, bueno, son un grupo que ya son criminalizados y victimizados de por sí, por la condición, digamos, que tienen. Entonces ya en la situación de prostitución me parece que es un grupo que está mucho más vulnerable, y además está mucho menos representado, al menos eso es una apreciación personal. Y también, volviendo un poco a la cuestión legal, que es, digamos, la información que más tengo, en la mayoría de las provincias, en estos códigos de contravención que yo les mencionaba antes, en muchos de ellos, a los que son, digamos, homosexuales, tienen una pena, una multa mayor que a las mujeres. Entonces digo, como que habría que hacer un análisis, porque no hay mucha fundamentación legal, pero es increíble, de estas 10 provincias que yo les decía que
que tienen multa y arresto. En el caso de los homosexuales y de travestis tienen una multa y mayor y días de arresto mayor. Hay que pensar que en el mundo la homosexualidad tiene algunos países con pena de muerte. Claro, todavía. Claro. Sí. Y eso, bueno, en realidad lo que está expresando Novar es la crisis de masculinidad en la que siglo XX-XXI tiene conmovido al colectivo de varones, que ha hecho que una gran cantidad pase a adoptar formas de feminización, como puede ser el travestismo o la transexualidad. Pero me parece que ese es un tema largo para un programa entero. Claro que sí. Bueno, vamos terminando este espacio. En este ratito volvemos con una entrevista en unos minutos y hemos seguido y seguiremos transitando el tema de la prostitución con todas las inquietudes que tengan al respecto. Para eso pueden comunicarse a través de Instagram con nosotros y por las redes, además de las redes, el WhatsApp. Estoy media con sed y calor, así que falta poquito y ya volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. En Buenos Aires tenemos 27 grados de temperatura, la tarde está soleada. Aún no es para turistas, pero ya anuncian el regreso de los vuelos y también los colectivos de larga distancia. El Gobierno Nacional, a través del Ministro de Transporte, Mario Meoni, y también del Supar de Turismo, Matías Lamens, anunciaron en una conferencia de prensa los detalles de la reactivación del transporte regular de pasajeros entre jurisdicciones, tanto para vuelos de cabotaje, también para vuelos internacionales, colectivos de larga distancia, transporte ferroviario y transporte marítimo. Pero la principal novedad es que el regreso no incluye los viajes con fines turísticos, según remarcaron ambos funcionarios. Las precisiones se brindaron en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Allí formaron parte del acto la ministra de Seguridad Sabina Frederick, también el titular de la Administración de Aviación Civil. El retorno del transporte aéreo y el terrestre tendría lugar el próximo fin de semana, luego de que el decreto presidencial publicado el último lunes dejara liberada esa actividad a la decisión del ministerio correspondiente. Según Meoni, ante la consulta de las posibles cuarentenas de los pasajeros al llegar a un lugar, dijo que los protocolos después de la llegada de las personas dentro de las provincias dependerá de cada provincia, va a depender de cada administración local. El titular de transporte no precisó la fecha de reapertura del aeropuerto porteño, que recordemos está cerrado por reformas, y adelantó que el aeropuerto del Palomar seguirá operativo en los próximos meses, pero no descartó un cierre definitivo del aeropuerto del Palomar si las estimaciones indican que los costos de mantenimiento son muy elevados. En esta primera etapa, quienes estén habilitados para utilizar los servicios son los que establece el decreto vigente como trabajadores esenciales y por razones de salud para las personas que requieran atención médica en otra provincia junto con sus acompañantes si es que fuera necesario. Murió Raúl Portal, un innovador de la televisión, un hombre que tuvo muchos éxitos en la televisión abierta argentina, en particular en la década del 80 y del 90. Estaba alejado del ambiente artístico desde hace muchos años por sus problemas de salud. Hoy murió Raúl Portal a los 81 años. El emblemático conductor venía con muchas dolencias agravadas desde el año pasado por las secuelas de varios accidentes cerebrovasculares. Incluso en el último había estado internado a raíz de una neumonía bilateral. Raúl Portal murió alejado de las luces de la cámara, pero aquellos que vivieron la televisión de los 80 recordarán sus innumerables éxitos. En Buenos Aires, un informe de Tony Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. En busca de respuestas en La Pregunta Urgente. Bueno, seguimos aquí en La Pregunta Urgente, esta vez con una invitada muy especial, la doctora Marta Fontenla, abogada, feminista, lesbiana, integrante de ATEM 25 de noviembre, Asociación de Trabajo y Estudios sobre la Mujer, y en la actualidad forma parte de la convocatoria abolicionista federal. Quiero contarles un poco de la historia de la actividad de Marta, que formó parte del primer encuentro de mujeres en 1986. Escribió varios artículos para libros, revistas feministas y en la actualidad trabaja fuertemente contra el sistema prostituyente desde el abolicionismo, generando, bueno, espacios, charlas y tratando de empujar una situación de la mujer o de diversidad de género que esté sometida al tema de la prostitución. Bienvenida, Marta. Gracias por acompañarnos. Y gracias por la presentación. Gracias a ustedes. Bueno, hoy dentro del programa comenzamos a tratar el tema de la prostitución. ¿Qué te parece si abrimos este encuentro hablando y tratando de explicar los diferentes sistemas jurídicos que se aplican en el mundo sobre la prostitución? Bueno, podemos empezar sí, por los sistemas legales con lo que estamos trabajando ahora para la implementación de las leyes que permitan acabar con el sistema prostituyente, que es el que crea una forma de las violencias más terrible contra las mujeres, superada a mí me parece únicamente por el femicidio. Los sistemas que tienen que ver con la prostitución son tres: el abolicionismo, el prohibicionismo y el reglamentarismo. Ajá. Aunque actualmente se quiere confundir al abolicionismo por parte de los lobbies proxenetas mediante campañas que implementan para confundir el abolicionismo con el prohibicionismo y con el punitivismo. Esto es toda una política que se está implementando, cuando en realidad no es así, porque el prohibicionismo persigue y penaliza a las personas prostituidas, mientras que el abolicionismo persigue y penaliza a todos los integrantes del sistema prostituyente, excepto a las personas prostituidas. Actualmente todavía en Argentina no se sanciona al prostituidor, cliente o putero, como se lo quiera llamar, pero sí se sanciona a todos los proxenetas, tratantes, fiolos, a todos los que de alguna manera lucran con la explotación de la prostitución. El abolicionismo, bueno, como dije, tiene estos principios, que es la no persecución, uno de los principios, la no persecución de las personas en prostitución. El abolicionismo surge en Inglaterra en 1789, cuando se había dictado la ley de enfermedades infecciosas que perseguía a las mujeres prostituidas
y las obligaba a realizarse exámenes muy vejatorios, y las feministas empezaron a luchar contra esta ley que venía posterior a la Revolución Francesa, que es cuando surge el reglamentarismo como lo conocemos actualmente, más o menos así en general, con esas características, y comenzaron a luchar contra la reglamentación, contra la reglamentación de la prostitución. Realizaron esta lucha hasta que consiguieron la abolición de la ley de enfermedades infecciosas, y después continuaron con conferencias internacionales que realizaron, crearon la Asociación de Mujeres Abolicionistas, realizaron conferencias en Europa a partir de 1902 para tratar en ese momento lo que se llamaba la trata de blancas, que ahora es lo que conocemos como trata de personas. Esta tarea continuó, y ya a partir de 1910 se empezó a pensar también y a poner en cuestión el tema del consentimiento de las víctimas del sistema prostituyente, o sea, de las mujeres y niñas prostituidas, para consentir estar en esa situación. Porque siempre el sentido común estableció que las mujeres están en prostitución porque quieren, lo mismo que las niñas, porque les gustan, porque no quieren trabajar, porque es plata fácil, etcétera, etcétera. Entonces, el consentimiento de la víctima se consideraba que siempre estaba. O sea, que siempre estaban de acuerdo y consentían con esa situación. A partir de principios del siglo pasado empieza la discusión sobre el tema del consentimiento, y en esta discusión se empieza a, digamos, como a bajar la edad o a subir la edad para poder prestarlo. Y ya se establece que tiene que ser a partir de los 18, a partir de los 21, a partir de los 22, como eran las mayorías de edad antes, hasta que finalmente en el año 1933 se dicta la primera convención internacional firmada en Naciones Unidas por varios países, pero el comienzo de la guerra impidió que pudiera llegar a tener el estatus, digamos, de haber sido firmada y ratificada por la cantidad de países necesarios. Entonces, esta es la primera convención que establece que el consentimiento de la víctima no se va a tener nunca en cuenta para sancionar a los puteros o clientes, y a ningún integrante del sistema prostituyente, tratantes, proxenetas, fiolos, etc. Y luego de la Segunda Guerra, y ya después de creada Naciones Unidas, en 1949, se firma el convenio contra la trata de personas y explotación de la prostitución ajena, que es la base del sistema abolicionista, porque es el que establece que el consentimiento de la víctima nunca se va a tener en cuenta para poder exculpar a los victimarios, o sea, proxenetas, tratantes, etc. Y además establece algo fundamental, que es que la prostitución y el mal que la acompaña, que es la trata de personas, son incompatibles con la dignidad humana. Y esto es fundamental porque una institución como la prostitución o cualquier otra institución que atenta contra la dignidad humana, que es incompatible con la dignidad humana, no puede tener cabida en ningún sistema que quiera ser libre, que quiera ser democrático y que quiera ser igualitario. Por eso actualmente se considera que la prostitución atenta contra la dignidad humana y contra la igualdad de las personas, y que es violencia contra las mujeres y, bueno, y contra cualquier persona prostituida. Entonces, estos son como pilares del sistema abolicionista, además de la restitución de derechos de las personas prostituidas, porque se considera que están en esa situación porque han sido privadas de otros derechos, han sido privadas
de aquellos derechos que consideramos derechos humanos que tenemos todas las personas, que no estamos sometidas a situaciones de violencia y que en el caso de las mujeres prostituidas sí están sometidas a eso. Entonces, la prostitución, desde una teoría ética y política como es el abolicionismo, no puede ser, digamos, reglamentada nunca porque atenta contra la dignidad humana. Y nada que atente contra la dignidad humana puede ser reglamentado por el Estado. ¿Cómo se vive en el resto del mundo? ¿Qué experiencias nos podrías adelantar o contar de estos Bueno, sistemas? Bueno, todo el mundo, en todo el mundo en general se ha oscilado también en nuestro país, por más que nuestro país ha firmado todos los convenios abolicionistas y todos los convenios de derechos humanos, entre ellos la CEDAW, que también se refiere a la prostitución en este sentido, la Convención de Derechos del Niño, ha tenido oscilaciones y ha tenido la sanción y el incumplimiento de la legislación nuestra de derechos humanos a partir de reglamentaciones y a través de los códigos contravencionales y de faltas que sancionan a las mujeres en situación de prostitución, a las travestis y a todas las personas prostituidas, además de todo, digamos, la clientela que juntan los códigos para sancionar. Argentina tuvo estos altibajos hasta el 2012 en que se sancionó lo que podemos decir la última ley, la reforma a la ley contra la trata de 2008, y en esta ley se estableció expresamente que el consentimiento de la víctima no se va a tener en cuenta nunca para exculpar a los culpables. Estas vicisitudes han ido, digamos, transitando, digamos, por todo el mundo. Algunos, como Estados Unidos, es prohibicionista, salvo algún estado como Las Vegas, donde es reglamentarista, pero en Estados Unidos se persigue fuertemente a las personas prostituidas. En América Latina también ha ido sufriendo estos vaivenes, aunque actualmente hay como una presión muy fuerte de los organismos internacionales para que se reglamente la prostitución como si fuera un trabajo, porque esto favorece el turismo sexual y favorece la industria de la explotación sexual, que permite generar divisas en monedas fuertes como son los dólares que se necesitan para el pago de las deudas externas. Entonces, esto hace también que América Latina, que era un país, una región continente que había firmado bueno, el continente es completo, pero Sudamérica, que ha firmado estos tratados también, las convenciones internacionales como la de 1949, tuvieran también estas oscilaciones que se empiezan a dar con mucha fuerza a partir del año 2000, cuando se firma la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado y el protocolo conocido como Protocolo de Palermo, que es el que nuevamente supone un retroceso en relación al sistema abolicionista, que lo podemos considerar como preabolicionista, porque establece también que para que el consentimiento de la víctima no se tenga en cuenta, tiene que haber habido una condición como que la exculpe, ya sea una situación de vulnerabilidad, o algún tipo de medio, o sea, de los llamados medios comisivos, que hacen que se la pueda exculpar a la víctima de haber dado el consentimiento. De lo contrario, considera que las víctimas consintieron con la situación de prostitución o de trata y por lo tanto los culpables no son tales. Si la víctima consintió, son inocentes. Este protocolo, que realmente no es la Convención contra el Crimen Transnacional ni el Protocolo de Palermo son tratados de derechos humanos porque tienen que ver
el bien jurídico que quieren proteger es la seguridad de las fronteras, y especialmente, como lo han dicho los embajadores de Estados Unidos, la seguridad de las fronteras de los Estados Unidos, este, 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 este protocolo y este tratado son de la seguridad del Estado. Lo mismo que otro protocolo que es integrante de la Convención contra el Crimen, que es el protocolo de migrantes, que es el que deja de considerar a la migración como un derecho humano, que es como se la ha considerado siempre en nuestro país y en América Latina, para considerarse que la migración atenta contra la seguridad del Estado. Y de esta manera, por ejemplo, en Europa se persigue a los migrantes como si fueran delincuentes. Claro. Esto es toda una política que viene de esa época y que influye también en las cuestiones que tienen que ver con el favorecimiento de la trata de mujeres para explotación sexual en la prostitución. Contame, Europa, recordemos el tema de mi pregunta, que es comparativamente las experiencias, por ejemplo, en Suecia, en Francia. bueno, Contame un sí, poco desde ese lugar para que podamos ver qué pasa en el mundo y qué pasa en nuestro país. te colgó. ¿Eh? Bueno, en Europa también, a partir de la Revolución Francesa y de la instalación de ese sistema, fueron, digamos, ocurriendo estas vicisitudes en cuanto al abolicionismo y al reglamentarismo, hasta la sanción del protocolo y sobre todo hasta el momento en que en Holanda se establece que la prostitución es un trabajo igual a cualquier otro. Este mismo sistema lo instala Alemania, y son países donde la prostitución y la trata, especialmente de migrantes, de personas provenientes de países empobrecidos, han crecido a niveles que ya no los pueden controlar, y con eso han crecido todas las mafias. Pero contra esto también empezó una reacción y aparece lo que se instala lo que conocemos como el sistema nórdico, que es el que tiene estos principios que te dije, que la prostitución es un atentado a la dignidad humana y que hay que acabar con el sistema prostituyente y con la trata, que es parte del sistema prostituyente. Entonces, ¿qué hace Suecia? Penaliza al consumidor, o sea, al putero o prostituidor. Establece sanciones y saca la responsabilidad de la acción de prostituir, como el sentido común la había puesto en las mujeres, y la pasa al consumidor, porque el que es sancionado y el que es perseguido es el que consume, el que paga por servicios sexuales. Entonces, a partir digamos, establecimiento del sistema que llamamos de abolicionismo radical en Suecia, se empieza a controlar la prostitución y la trata, y toda la sociedad como que toma en cuenta qué es lo que está pasando con la prostitución, y la prostitución empieza a disminuir lo mismo que la trata. Una pregunta, es decir, que fundamentalmente este sistema, al perseguir al consumidor, ha logrado de alguna manera poner la vista y controlar sobre todo el tema de la trata y de el ejercicio de la prostitución obligatoria o obligada por los proxenetas. No. La explotación de la prostitución ajena. Y digamos, porque digamos, no existe prostitución obligada porque no hay ninguna prostitución libre. O sea, toda prostitución supone una ausencia del consentimiento de la víctima, porque no es lo mismo ceder a algo que consentir con algo. Entonces, por eso se considera que toda forma de prostitución es una forma de ceder por presiones al lugar, ya sean presiones de índole psicológica, de índoles económicas,
de índole de subestimación que tenemos las mujeres, que pensamos que no valemos por nosotras mismas, de la falta de recursos de las mujeres somos las pobres entre los pobres del mundo, el 80% de las personas más pobres del mundo son mujeres. Entonces, toda esta situación hace que para las mujeres siempre exista un lugar donde conseguir plata, que es la prostitución. Pero ese es un lugar para conseguir plata para proxenetas y tratantes, y no para las personas prostituidas, porque las personas prostituidas son siempre explotadas. Aunque son siempre explotadas, tanto sea económicamente como emocionalmente y como sexualmente. Porque por más que una mujer no tenga un proxeneta, igual la prostitución es una forma de explotación por parte el que consigue gratificación sexual pagando por el uso y mercantilizando al cuerpo de otra persona. Puedo decir que aparentemente, o por lo que vos nos contás, la ley de Suecia es exitosa en esta decisión de aplicarla y se contrapone a lo que pasa en Holanda o en Alemania que vos mencionaste. ¿Y cómo es la situación en Argentina hoy y a qué se Sí. apunta? Mira, te quiero agregar en relación a Europa una pequeña cosa, que es que este sistema ya también fue establecido en Francia. Francia sancionó también una ley que sanciona al putero y que es una ley, es una de las mejores leyes que hay sobre la materia, incluso va superando al sistema nórdico, porque esta ley establece expresamente que la prostitución es una forma de violencia. La prostitución es un obstáculo a la igualdad entre mujeres y varones. No puede haber y no va a haber igualdad mientras exista la prostitución y mientras una mujer o una niña sean mercantilizadas y sus cuerpos consumidos en este sistema. Y además es una violación a la dignidad humana. Son como los tres baluartes que toma el sistema francés, además de dar mucha fuerza muy importante a la restitución de los derechos. En Argentina tenemos la última ley, como recién contaba, que es la ley contra la trata de personas del año 2012, que establece que el consentimiento de la víctima nunca se va a tener en cuenta para exculpar a proxenetas, tratantes, fiolos, etcétera, y sí a todos los que lucran con el ejercicio de la prostitución ajena. Nuestra ley no sanciona al cliente, por eso esta es una lucha que todavía tenemos que dar, porque hay que tener en cuenta que todo el sistema prostituyente está organizado para el prostituidor, está organizado para el cliente. O sea, no está organizado para nadie más, no está organizada para beneficiar a la sociedad, para beneficiar a las mujeres, para beneficiar a las niñas, para beneficiar a nadie. Está organizado específicamente para la satisfacción de una determinada cantidad, especialmente de hombres, que son los que hacen que este sistema se organice. Como es un sistema que da mucho dinero, que tiene muy poco costo, porque no es como por ejemplo la droga que se consume y se acabó. El cuerpo de una mujer puede ser consumido y consumido y consumido durante años y años y producir dinero. Nuestra ley establece este tipo de sanción a todos menos a los prostituidos y por supuesto no sanciona a ninguna persona prostituida. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país existen, y también establece, quiero terminar antes de seguir con otra cosa, un sistema de restitución de derechos, porque la ley contra la trata tiene además una parte específica que habla de la restitución de los derechos de las víctimas de prostitución y de trata, y en realidad dice de explotación sexual, y también de protección a las migrantes, porque en Argentina la migración es un derecho humano,
no es un Claro. atentado a la seguridad del Estado, por lo menos no lo ha sido hasta ahora. En, en Argentina, pero en Argentina tiene algo que son los códigos contravencionales y de faltas, que, bueno, hay una discusión acerca de si pueden ser dictados por las provincias o por la nación, tiene que ser, pero los códigos contravencionales en este momento son, digamos, son resorte, son la posibilidad de que sean establecidos, la tienen las provincias. Entonces, hay provincias que tienen la prostitución especies de reglamentaciones. Claro. Antes era a través de los edictos policiales, ahora a través de los códigos contravencionales, que establecen la persecución y la sanción de las mujeres y las personas prostituidas. Por ejemplo, el Código de la Ciudad de Buenos Aires, el Código de Contravenciones, también establece este tipo de sistema, que es más bien un tipo de sistema prohibicionista, porque dice que sanciona a todos, pero en realidad a quien se lleva detenidas, a quien les hace las contravenciones, etcétera, es a las mujeres principalmente y a las travestis que se encuentran en situación de calle, en situación de prostitución en la calle, para digamos, promover que vayan a los prostíbulos donde son explotadas y donde se organizan también la prostitución de otra manera. En la calle también están los proxenetas, están los tratantes, digamos, están todos, porque una mujer puede estar en la esquina parada y parece que libremente y por su cuenta, y en realidad ha sido traída por un tratante y está bajo el dominio de ese tratante, aunque pueda entrar y salir de la calle, del hotel o del prostíbulo. Eso es lo que pasa en nuestro país, y por eso en nuestro país también estamos, digamos, haciendo actividades por la derogación de los artículos de los códigos contravencionales que penalizan a las personas prostituidas, y también por una ley que ponga la responsabilidad de la prostitución en el prostituidor. O sea, que se empiece a pensar que el acto de prostituir no es un acto que realizan las mujeres, no es un acto de una persona que se prostituye a sí misma, no es algo que una persona pueda hacer sobre sí misma, sino que es algo que le tiene que hacer otra persona. Lo mismo que la reducción a servidumbre, por ejemplo, en el caso de los talleres clandestinos, la persona que está en el taller del clandestino no se esclaviza a sí misma, ni se reduce servidumbre a sí misma. Es puesta en esa situación por el explotador. En la prostitución pasa lo mismo. Entonces, la campaña tiene que salir de poner la responsabilidad en las mujeres prostituidas, como el sentido común lo hace, de asociar prostitución a mujeres de vida alegre, de vida glamorosa, de gente que gana mucho dinero, para poner realmente en quién es el responsable. Y el responsable del sistema es el prostituidor y todos los que organizan este sistema para que funcione. Entonces, eso es otra de nuestras luchas, digamos. Pero ¿qué pasa? En este momento en el país hay una fuerte presión de los lobbies proxenetas. Los lobbies proxenetas impulsan la reglamentación de la prostitución como si fuera para que sea considerada un trabajo. Y estos lobbies de proxenetas también están en el Estado, y también hay funcionarios y funcionarias en el Estado que consideran que la prostitución puede llegar a ser una forma de trabajo como cualquier otro. Esto se vio, esta presión se vio cuando se sancionó por el Ministerio de Desarrollo Social, que quiso incluir el trabajo sexual dentro de las categorías que incorporaba para que se consideraran trabajos, y hubo una fuerte reacción y tuvo que ser bajada esta posibilidad de incluir a la prostitución como un trabajo. Entonces, hay digamos, una cuestión muy fuerte también entre quienes quieren reglamentar y quienes
para que se considere un trabajo y se libere a todos los culpables de la explotación, y quienes no, y quienes dicen que la prostitución no puede ser considerada un trabajo. Esto es una pelea que atraviesa a toda la sociedad, porque, digamos, este lobby tiene líderes en Argentina, tiene muchos asesores, tienen asesores de información, tienen asesores de imagen, tienen mucho dinero para pagar libros y artículos que hacen supuestas académicas o profesoras universitarias, tiene todo ese caudal de dinero para ir transformando, y tiene también medios de comunicación. Como están teniendo también medios de comunicación quienes tratan de ver a la subrogación de vientres o alquiler de vientres o compra-venta de niños en la explotación de vientres de mujeres como una cuestión dulce, una cuestión amorosa, una cuestión de aquellas personas que quieren formar una familia o completar su familia. ¿Y cómo lo van a hacer? Y explotando a las mujeres, como viene pasando a lo largo de los siglos. Sí, así es. Marta, quisiera que nos despidiéramos con una frase final dirigida sobre todo a los jóvenes para que se integren a estos movimientos, a estas luchas, y también a las autoridades. Te dejo a vos que cierres el programa, doctora Marta Fontenla, muchas gracias por acompañarnos. Mira, yo diría a las jóvenes y a todas las personas que les interese tener una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria y poder conseguirla, que escuchen a las personas prostituidas que a raíz del crecimiento del abolicionismo han empezado a tener voz, que escuchen lo que es realmente la prostitución, que hablen con ellas, que se informen, porque falta mucha información acerca de lo que es, que no se dejen llevar por los eslogans y por lo que transmiten los medios permanentemente, que impiden la formación y que impiden la reflexión en este tema o en cualquier otro tema. Los medios de comunicación de masas están muy manejados por muchas técnicas de control social que desde el poder se va realizando a través de los medios, de gente que repite el mismo discurso, que no se dejen influir por ellas, que escuchen, que se informen, que escuchen a las personas que han estado prostituidas y han salido, que cuentan cuál es la realidad de lo que es la prostitución, como puede ser, como la puede contar Sonia Sánchez, que no sé si estuvo en este programa o no, pero que cuenta cuál es la realidad, o como la cuenta Delia Escudilla, que también salió de la prostitución, como la cuenta Lika Quinan, como la puede contar tantas, Graciela, no Tejero, Graciela Collante, tantas y tantas mujeres que han sido víctimas del sistema prostituyente, que están hablando, que están escribiendo libros, todas ellas han escrito libros, tanto Delia como Sonia, como Elena Moncada, que también es una sobreviviente, como ellas se llaman, del sistema prostituyente. Ellas son las que dicen la verdad de lo que es la prostitución, porque nosotras podemos hablar desde el conocimiento que nos da haber tratado con ellas durante muchos años. Nosotras estamos hace muchos años en contacto y conociendo lo que es esto, pero escucharlas a ellas realmente es otro punto de vista. Así es. Gracias, Marta. Espero verte en el programa personalmente, charlando con todas nosotras. Pase la pandemia podamos vernos personalmente. Así y es. Muchas gracias a ustedes por tomar esta problemática que es tan difícil, que es tan complicada y que tan pocos medios quieren tomar y darnos lugar a las abolicionistas. Muchas gracias. En mi nombre y en el de todas mis compañeras. Gracias a vos. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza,
8.332 en la provincia, 3.920 en Córdoba, 1.542 en Santa Fe, 2.680 en Montevideo a las 15 horas, 077 y en Entre Ríos, 2.116. Oficiado por Confitería San José, Alberdi Murguiondo Mataderos. Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi. Informática Congreso, Avenida de Mayo 1264, local 23. Fueron los números de la suerte por Ecomedios, AM 1220. Volvemos después de la última, 21:30 minutos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. Coloquio Idea, en vivo. Seguilo por ecomedios.com. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. La construcción de los feminismos en nuestra historia. La pregunta urgente. Bueno, seguimos aquí con la presentación de Graciela Tejero Goni, que va a comentar una de nuestras historias sobre el feminismo, la denuncia de Julieta Lanteri, de 1910. Bueno, aquí nuevamente compartiendo historias de y sobre mujeres desde el Museo de la Mujer en Buenos Aires. Hoy les traigo, por su vigencia, la propuesta abolicionista de la prostitución que la doctora Julieta Lanteri presentó hace ya 110 años en el primer Congreso Femenino Internacional en la República Argentina, que se realizó en las vísperas del primer centenario de la Revolución de Mayo en 1910, del que en alguna otra oportunidad seguro podremos conversar más, porque fue un congreso sumamente rico para el movimiento de mujeres que debe ser recuperado. Lanteri dijo entonces: la prostitución femenina es para la mujer moderna su mayor dolor y su mayor vergüenza. Si este mal existe, es porque los gobiernos no se preocupan de extirparlo y puede decirse que lo explotan desde que lo reglamentan y sacan impuestos de él. Hago pues, dijo Julieta, moción para que este Congreso formule un voto de protesta contra la tolerancia de los gobiernos al sostener y explotar la prostitución femenina. Ella denunciaba ya en 1910 el carácter proxeneta del Estado y, entendiendo a su vez a las mujeres como víctimas del sistema prostituyente, afirmó: formulo un voto de amor y de profunda simpatía por las mujeres que en este momento de la vida humana no están en el sendero de la razón y del deber, pues no las considero responsables de su extravío, sino las víctimas de la falta de previsión y de amor que muestran las leyes y las costumbres creadas por la preponderancia del pensamiento masculino. Considero que la prostitución debe desaparecer.
Cuentan las actas del Congreso que luego de esta propuesta de Julieta, el debate fue de alta intensidad entre las presentes. Hubo quien se opuso abiertamente, como el caso de Emilia Salzá. Otras pretendían que se hallase una fórmula, dijeron, de condena en términos menos extremos, pero la mayoría, que fueron quienes ganaron la votación, se podía escuchar entre ellas quien decía: es preciso condenar enérgicamente este mal. Otra: la censura debe dirigirse a todos los gobiernos de todos los países, puesto que la prostitución es un mal universal. Una más dijo: no hay palabras que puedan expresar mejor que esta propuesta el sentimiento que debe embargar nuestros corazones y nuestros espíritus ante esta ignominia. En el mismo Congreso de 1910, la Asociación Argentina contra la Trata de Blancas participó a través de su delegada Atilia Canetti de Rosales con las siguientes proposiciones. Primero, necesidad de dictar una ley contra el lenocinio. 2, necesidad de dar a la mujer una educación basada en la verdad, que excluya las ocultaciones y engaños del sistema actual, cuyo resultado no es otro que librarla indefensa en la lucha de la vida. 3, necesidad de crear uno o más asilos para la mujer, hoy llamaríamos refugios, sin distinción de creencias religiosas, en donde se le ampare. 4, necesidad de que se deroguen las ordenanzas municipales que atribuyen capacidad legal a la mujer menor de edad para inscribirse en el Departamento de Salubridad. Convendrán conmigo cuando hablé de vigencia. Finalmente, al cierre de las deliberaciones, se formularon los siguientes votos. El Congreso Femenino Internacional pide que se fomente la creación de agrupaciones femeninas y mixtas para llegar a la abolición de la trata de blancas. El Congreso Femenino Internacional aboga porque se dicte una ley contra el lenocinio. El Congreso Femenino Internacional apela a la razón de los miembros de la sociedad a fin de que aboguen para que se establezca una severa sanción a la conducta moral del hombre. Y hablaba recién la doctora Fontenla sobre el sistema nórdico. Les cierro mi relato contándoles que Emilia Salzá, luego de estos debates y su derrota, renunció a la comisión organizadora del Congreso, siendo un dato que la misoginia periodística de la época supo aprovechar muy bien para descalificar a las asistentes del Congreso, que de hecho fue el Congreso opositor a los festejos oficiales organizados por el gobierno oligárquico de José Figueroa Alcorta. 26 años después, en diciembre de 1936, fue promulgada la Ley 12.331, que dispone cerrar todos los burdeles y crear un programa nacional de exámenes prenupciales obligatorios para hombres, quedando exceptuadas, en aquel momento, las mujeres. Se proponía combatir el proxenetismo y la práctica de coimas entre funcionarios policiales y judiciales. El Estado Nacional adoptó desde entonces un sistema abolicionista, quedando derogado el reglamento que regía desde 1875. Pero la prostitución no ha dejado de existir, no ha desaparecido y sigue siendo una ignominiosa violencia contra las mujeres. Gracias por escuchar semana a semana esta sección de historia. Invitamos a seguirla porque en ella navegaremos olas y mareas de feminismo de los últimos 3 siglos. Si te gustó, compartila, difundinos y sumate a la lucha. Sí, claro, el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro. Entonces da igual si le digo a mi hija de 4 años que me vea dar clases, atender en una cafetería o restaurante, en una oficina, o darle sexo oral a un tipo. El relato de una sobreviviente de violencia sexual en la adolescencia que terminó siendo víctima de explotación sexual, con todo el sufrimiento que eso acarrea. Por esa mierda de que ser puta es cool, me llena de furia. Y me llena de ira ver llorar a una mujer que se da cuenta que se prostituyó sin recordar que cuando era adolescente la violentaron sexualmente, que siempre se sintió un objeto y que creyó que servía para eso.
y ahora conecta un recuerdo con otro y se quiere matar y se llena de culpa. Ella siente culpa cuando es ella la víctima. ¿Por cuánto dolor hay que pasar para decidirse a tener una vida mejor? La cosificación no es nunca una respuesta válida para una necesidad emocional ni económica. Pero a veces nos duele más ver que seguir ciegas. No queremos enfrentar el peso de la realidad y el entorno no ayuda a que sepamos amarnos. No solo hay machismo, no hay guita, no hay oportunidades, no hay conciencia de la violencia sexual en la infancia y en la adolescencia y sus secuelas. Al sistema le conviene la explotación sexual. Es un negocio de proporciones inconmensurables. Y entre más estemos dormidas creyéndonos poderosas porque nos botan unos mangos de mierda por nuestra sexualidad, más débiles somos. Y antes de que salten a decirme, eres una moralista, no tienes idea, feminista burguesa y todas esas tonterías, tengo tanto derecho de opinar como cualquier otra persona y no necesito dar detalles de mi historia personal para saber perfectamente de lo que estoy hablando cuando me defino como abolicionista. Yo no me creo tu discurso de que te gusta ser puta. No me lo creo ni tantito, porque ya sé de qué se trata. Más cuando está mezclado con darte hasta con el agua de los floreros con tal de sostener esa basura. Pero si quieres encontrar un camino para salir de esa mierda, acá estoy. Desde donde puedo y sé, acá estoy. Hay que desmenuzar el patriarcado, sus engranajes y todas las secuelas de la violencia sexual, para así entender cabalmente que aunque la explotación sexual sea una práctica supuestamente consentida, es machista y revictimizante. El Estado es responsable de lo que sucede. Policía es responsable de lo que sucede. La sociedad es responsable de lo que sucede. Tu hermana, eres una víctima. Y vos, macho putero, sos el victimario. Para que nadie sea víctima de explotación sexual, debemos acabar con el patriarcado y el capitalismo. Las mujeres en situación de prostitución tienen 40% más probabilidad de ser víctimas de feminicidio. No podemos decir ni una menos si apoyamos la explotación sexual. Si un hombre puede pagar por sexo impunemente, puede matar impunemente. El dinero y el privilegio están en quienes explotan a las mujeres y a las niñas, no en quienes luchamos contra ello. La única diferencia entre un violador y un putero es un billete. Si no tenés más opciones, no es libre elección. Ellas desaparecen y vos te vas de putas. Hoy desaparece y mañana pagas por violarla. No están perdidas, están desaparecidas para ser prostituidas. Pagar por explotar a una mujer sexualmente tampoco es desahogo sexual. Métanse sus billeteras por el culo si les gusta hacer algo sexual con la plata. Sin la abolición de la prostitución no hay ni una menos. Seguimos en la pregunta urgente. Bueno, volvimos y después de una historia tan interesante que nos contó Graciela, algo que vamos a ir aprendiendo programa tras programa, aquellas mujeres que se expresaron a lo largo de nuestra historia, que lucharon por los principios que aún hoy, como bien decía Graciela en su presentación, tienen absoluta vigencia. Para hablar un poquito también, que nos quedan unos minutos, sobre la exposición que hizo Marta hace un ratito, sobre la entrevista con Marta, debemos decir que tratamos de plasmar las distintas miradas en algunos de los países y cómo funciona. ¿Algunas de ustedes quieren opinar sobre el tema? Bueno, en realidad es para vernos en qué espejo queremos mirarnos, si en el espejo de Holanda o de Alemania o en el espejo del sistema nórdico, particularmente el de Suecia, el de Francia. España está discutiendo en este momento incluso reformar la legislación en ese sentido. Creo que vamos para ese camino si las mujeres nos organizamos y entendemos que prostituir es violencia. Y por lo tanto, poner el foco en la penalización del prostituidor, del consumidor, es un camino.
Tendremos que debatir mucho, trabajar mucho en organización del abolicionismo en la Argentina, pero estoy convencida de que es posible porque es justo. Bueno, tres de los temas que se tocaron, tres de los sistemas jurídicos que se tocaron en la charla con Marta, tenían que ver justamente con las distintas posiciones, el prohibicionismo, en el cual la prostituta o la persona que ejerce la prostitución es la castigada, después se fue modificando y las experiencias que de los distintos países y aún en Latinoamérica, que estamos muy verdes todavía para evolucionar en el tema, tienden a tener esta mirada abolicionista, por lo menos en un intento. Es toda una lucha en todos los países, la mirada con la que se ve el sistema jurídico y la situación de la prostitución. Lo que hay que tener en cuenta, Inés, es que lo que está atrás de esta discusión es el gran negocio. Claro. La prostitución se le iguala al negocio de la droga, al negocio de las armas. Claro. Son grandes negocios, grandes corporaciones, las redes. No existe la posibilidad de una prostitución individual, autónoma. Eso en realidad es la fantasía. Claro que sí. Sí, yo por eso creo que también en los países que en su momento avanzaron digamos, en el reglamentarismo, en este momento se están replanteando y hay reformulaciones, como por ejemplo en el caso de Nueva Zelanda, que fue creo que si no me equivoco empezaron el año pasado con todo un movimiento, con un levantamiento de organizaciones de mujeres. Entonces se está replanteando de reformular, y ellos eso que tuvieron la legislación en el año 2002, digo que ya tienen como unos cuantos años de experiencia, y el resultado es que, bueno, no estaría funcionando o no estarían logrando los resultados que se han pensado en el momento cuando legislaron el tema, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención durante la entrevista las consecuencias beneficiosas del abolicionismo, porque se redujo la trata de personas, hubo una mejor situación general de la mujer en este aspecto dentro de la prostitución, y se fueron limitando las acciones de los proxenetas. Me parece muy interesante como experiencia lo que pasó en Suecia, está en Francia, y creo que ahora España también está en ese camino, con proyectos, sí. Claro. Y tendríamos que observar, porque tengo una teoría, todo está inventado y hay gente que a veces se adelanta, ¿no?, a otras sociedades, y podemos copiar aquello que ya sabemos que puede llegar a servir. Nos quedan pocos minutos para terminar este programa, ha sido bastante intenso. Queremos agradecer a la doctora Fontenla la amabilidad de responder tantas preguntas. Es un compendio jurídico hablando, realmente tiene una noción y una ubicación frente al tema. Experiencia se llama eso. Sí, tal cual. Eso se llama experiencia. Ni hablar de Graciela Tejero Goni, que siempre está aportando cosas tan interesantes, nos abren la cabeza, nos hacen conocer un poco, y las correcciones que me han hecho a mí a lo largo de este programa, tanto la doctora Fontenla, perdón, y Graciela, que yo me siento que voy aprendiendo usando estos deslices para corregir esta cosa cultural que llevamos internalizada. Con respecto a Navar, bienvenida Navar, que el primer programa no pudo estar, y gracias por aportar, se leyó todo, vio todo lo que podía para ponerse al día en tan poquitas horas que se está convaleciente. Sí.
Bueno, te dejo la palabra a vos, Navar. Sí, no, para mí realmente, repito, como lo dije al principio y seguramente no me voy a cansar de decir, es como una especie de aprendizaje estos programas, hacer con ustedes y compartir la experiencia. Es un tema que me parece que nos apela a todas. A mí particularmente me apela porque me hace repensar algunas ideas y hasta algunos conceptos que uno piensa que los tiene ya hasta incorporados y muchas veces no los pone en discusión. Así que para mí ha sido realmente muy importante este programa porque creo que, como muchas que nos han escuchado, nos hace replantear algunas ideas. Así que, y antes de terminar, Inés, con los pocos minutos que nos queda, quería decir que estamos en el mes de octubre, que se conoce como el mes rosa, que es el mes de la concientización de la detección temprana del cáncer de mamas, y hay varias campañas de fundaciones como el MACMA o el ALSEC. En el caso del ALSEC lo que están haciendo son mamografías gratuitas y me gustaría dejar el WhatsApp donde todas las mujeres se pueden comunicarse, los que tienen de 40 a 65 años y no tienen obra social, al 11 35 97 52 27 y durante el mes de octubre pedir turnos de manera gratuita. Hasta la semana que viene. Bueno, gente, quiero agradecerle a Sandra Caicedo que nos asistió, a la periodista Sandra Caicedo, y a Gerardo que no nos retó mucho hoy. Gracias por todo. Nos vemos en una semana más para tratar otro de los temas fundamentales de los feminismos e ir conociendo más profundamente de los temas estos y de qué hablamos cuando hablamos de feminismo. Gente, un gusto saludarnos, nos vamos en un día primaveral con 26 grados 5 décimas y chao.